Imagina esto por un momento, un continente europeo completamente envuelto en llamas, ejércitos desplazándose como fichas estratégicas en un tablero gigante, límites territoriales transformándose al ritmo vertiginoso de los disparos de artillería. Y justo en el epicentro de todo este caos, un joven procedente de Córcega que no solamente ambiciona dominar territorios, sino transformar completamente las normas fundamentales del sistema financiero. Napoleón Bonaparte comprendió algo que muchísimos líderes anteriores a él pasaron por alto completamente. Un imperio verdadero no se sostiene únicamente con hazañas gloriosas ni con discursos magníficos. Se mantiene con una estructura financiera sólida y estable. El verdadero poder no se calcula solamente en la cantidad de soldados, se calcula en la capacidad de crédito disponible. Por esta razón, la interrogante que da inicio a este episodio resulta directa, pero devastadoramente impactante. ¿De qué manera logró sostener económicamente la maquinaria bélica más temible de toda Europa en un momento cuando Francia prácticamente había caído en la quiebra total? Bienvenidos a El Cronista Financiero, ese espacio único donde la historia, las finanzas y el dominio político se entrelazan de forma fascinante. Para comprender realmente la dimensión colosal de lo que Napoleón estaba preparándose para edificar, necesitamos retroceder hasta finales del siglo XVIII, precisamente después de la Revolución Francesa. Francia había declarado con orgullo la libertad, la igualdad y la fraternidad. Sin embargo, no había conseguido algo muchísimo más apremiante: equilibrio en sus cuentas fiscales. El gobierno revolucionario fabricó billetes como si la materia prima no tuviera ningún costo, saturando completamente el territorio nacional con asignados, una especie particular de moneda que supuestamente contaba con el respaldo de propiedades arrebatadas a la institución eclesiástica, que rápidamente se hundieron estrepitosamente en su cotización. La inflación dejó de representar un concepto teórico abstracto para transformarse en una realidad dolorosamente tangible y cotidiana. Sueldos que resultaban completamente insuficientes, costos que se incrementaban vertiginosamente de una semana a la siguiente, mercados completamente desabastecidos y una población absolutamente agotada. Era la inflación experimentada directamente en carne viva. Ese tipo específico de hundimiento monetario que destruye los ahorros laboriosamente acumulados, aniquila por completo la confianza colectiva y empuja a la población hacia posiciones cada vez más radicales. Esa pérdida devastadora de confianza no representaba simplemente un problema de índole económica, era un vacío absoluto de autoridad y poder. Cuando la moneda deja de funcionar, las instituciones tampoco pueden operar. Cuando el dinero pierde completamente su significado, la población deja de depositar su fe en las estructuras estatales. Y esa era exactamente la situación de Francia en 1799, una nación técnicamente libre, pero completamente paralizada desde el punto de vista financiero, con un aparato fiscal completamente roto, ingresos totalmente insuficientes y entidades bancarias privadas profundamente desconfiadas del aparato gubernamental. En medio de ese caos absoluto, aparece Napoleón Bonaparte, inicialmente como un general victorioso en los campos de batalla, posteriormente como cónsul, finalmente como emperador, y desde el primerísimo día comprende algo absolutamente crucial: no puede ejercer el gobierno eficazmente sin reconstruir completamente la estructura financiera del territorio nacional. La trayectoria histórica del dinero ya lo había demostrado en innumerables ocasiones a través de los siglos. Ningún líder consigue sobrevivir políticamente si su moneda colapsa y muere. Así que Napoleón se compromete a reconstruir desde los cimientos mismos la arquitectura económica completa de Francia. Su perspectiva resulta cristalina en restaurar la confianza perdida, centralizar absolutamente el crédito disponible y disciplinar rigurosamente a las entidades bancarias bajo una filosofía que, aunque actualmente se exprese de manera elegante y diplomática, en su esencia profunda significaba algo muy directo en: o están completamente conmigo o están en mi contra. Ese representa el origen verdadero del Banco de Francia, establecido en el año 1800 an. Pero antes de alcanzar ese punto histórico, resulta necesario describir detalladamente el desastre previo. Durante el periodo revolucionario turbulento, los gobiernos que se sucedieron uno tras otro emitieron tanto papel moneda que la disponibilidad de dinero se multiplicó mucho más velozmente que cualquier capacidad productiva real del país. Hacia finales de esa década devastadora, los asignados habían perdido más del 99% de su cotización
inicial original. Ese tipo particular de colapso monetario no resulta muy diferente a lo que experimentó Argentina durante la crisis del 2001 con su famoso corralito argentino, o lo que atraviesan actualmente países sumidos en procesos de hiperinflación moderna. El patrón estructural resulta idéntico, la trayectoria de la deuda utilizada como parche temporal, gobiernos gastando sistemáticamente más recursos de los que logran recaudar, sistemas tributarios completamente incapaces de sostener adecuadamente el gasto público creciente, emisión completamente descontrolada presentada inicialmente como una medida temporal y transitoria que rápidamente se transforma en permanente y estructural, con Francia completamente atrapada entre una inflación extrema devastadora y una recaudación totalmente insuficiente. Las entidades bancarias privadas resultaban incapaces, o en muchísimos casos, simplemente no estaban dispuestas en absoluto a otorgar préstamos al aparato estatal. Temían fundadamente no recuperar jamás su capital, y contaban con razones sólidas para ese temor. Los gobiernos revolucionarios anteriores habían demostrado ser pésimos pagadores de deudas contraídas. Para cualquier banquero experimentado, la independencia económica verdadera no representa libertad abstracta, sino supervivencia concreta y tangible. En aquel momento histórico crítico, el Estado francés representaba un cliente absolutamente tóxico y peligroso financieramente. Napoleón lo comprendía perfectamente. Entendía que una economía explicada, utilizando términos y conceptos militares, necesitaba fundamentarse en dos columnas absolutamente básicas: disciplina fiscal rigurosa y control absoluto del crédito disponible. Pero también comprendía que no podía simplemente solicitar a las entidades bancarias que depositaran su confianza. Espontáneamente tenía que obligarlos estratégicamente, y la manera más efectiva de lograrlo consistía en crear una institución que mezclara hábilmente intereses privados con poder estatal, concentrado un híbrido institucional que consolidara la planificación patrimonial completa del país, mientras simultáneamente le otorgaba al gobierno la capacidad fundamental de emitir, controlar rigurosamente y direccionar estratégicamente el capital hacia las campañas militares. Así nace la concepción del Banco de Francia, no como un banco central moderno en el sentido contemporáneo. Eso llegaría posteriormente, sino como un instrumento extraordinariamente poderoso de crédito, diseñado específicamente para financiar al aparato estatal y disciplinar férreamente al sector privado, bajo una sola premisa inquebrantable: sin recursos monetarios no existe imperio posible, y sin control absoluto del crédito no existe dinero verdadero. El Banco de Francia surge a la existencia en el año 1800 con una misión casi quirúrgica en su precisión: restaurar completamente la confianza en el sistema monetario después de una década entera de colapso absoluto. Pero Napoleón no lo concibe simplemente como una entidad bancaria común. Lo diseña meticulosamente como un mecanismo sofisticado de poder concentrado. Su estructura inicial resulta absolutamente reveladora y significativa: accionistas provenientes del sector privado, pero una dirección influenciada directa y profundamente por el aparato estatal, un híbrido institucional, ni completamente público, ni totalmente privado, una criatura política materializada en forma de institución financiera. El mensaje transmitido era cristalino: el mercado puede participar activamente siempre y cuando obedezca las directrices establecidas. Los banqueros establecidos en París, inicialmente profundamente desconfiados y escépticos, se percataron rápidamente de que si deseaban sobrevivir comercialmente y, especialmente, prosperar económicamente, debían alinearse estratégicamente con el orden nuevo emergente. A cambio de esa lealtad, Napoleón les ofrecía algo extraordinariamente valioso en estabilidad institucional: un entorno operativo donde no existiera la amenaza permanente de nuevas emisiones descontroladas de moneda, confiscaciones completamente arbitrarias o transformaciones radicales en las políticas fiscales vigentes. Para un banquero del siglo XIX, esa garantía equivalía directamente a libertad monetaria genuina, y para Napoleón equivalía precisamente a control absoluto. Dos conceptos aparentemente opuestos, que aquí convivían en un equilibrio incómodo, pero extraordinariamente efectivo en la práctica. Una vez creada exitosamente la institución, Napoleón introduce su primera innovación verdaderamente grande: la emisión cuidadosamente regulada de billetes convertibles directamente en metálico precioso. Eso significaba concretamente que los billetes emitidos por el Banco de Francia contaban con respaldo absolutamente real y tangible, y podían canjearse efectivamente por oro o plata física. Después de años interminables de papel moneda
completamente sin valor real. Esta convertibilidad sólida e incuestionable era una especie de pacto profundamente simbólico y significativo. El aparato estatal promete solemnemente no traicionarte jamás, y aunque la promesa no fuera eternamente inquebrantable, su efecto concreto en los mercados financieros fue inmediato y espectacular. El crédito regresó fluidamente, los precios se estabilizaron progresivamente, el comercio volvió a fluir con normalidad. Era la mentalidad financiera aplicada metódicamente a una nación entera en disciplina rigurosa, predictibilidad confiable, confianza restaurada. Pero Napoleón no estaba simplemente construyendo una entidad bancaria convencional, estaba edificando una máquina sofisticada de guerra económica. Y toda máquina poderosa necesita combustible constante. Por esa razón precisa utiliza estratégicamente al Banco de Francia para financiar operaciones cada vez más ambiciosas y expansivas. Los adelantos directos al aparato estatal aumentan progresivamente. Los ingresos fiscales, reorganizados meticulosamente, optimizados estratégicamente, recaudados con una eficiencia casi de precisión militar, se combinan hábilmente con créditos cuidadosamente administrados. La deuda deja de representar un síntoma preocupante del problema estructural y se transforma en un instrumento estratégico de expansión. Para el emperador, la trayectoria histórica de la deuda no representaba una sucesión lamentable de errores gubernamentales, era una herramienta poderosa de expansión territorial. La clave fundamental se encuentra en la ingeniería financiera sofisticada que Napoleón implementa sistemáticamente entre los años 1800 y 1810. No solamente reorganiza completamente la recaudación tributaria, sino que jerarquiza rigurosamente el gasto público. Prioriza estratégicamente inversiones capaces de generar poder tangible en carreteras para movilizar tropas rápidamente, puentes para atravesar ríos estratégicamente importantes, infraestructura que permitiera a su ejército avanzar mucho más velozmente que cualquier adversario posible. El dinero se transforma directamente en logística operativa, la banca se convierte en movilidad estratégica, y la movilidad se transforma en victoria militar. Esta conexión directa entre recursos monetarios y poder político es tan evidente que muchísimos historiadores especializados en economía la consideran el origen auténtico del Estado administrativo moderno, donde la eficiencia del gasto resulta tan importante como la cantidad total disponible. Simultáneamente, Napoleón utiliza inteligentemente bonos estatales, los famosos ronds, como medio efectivo para involucrar directamente al público en la financiación del aparato gubernamental. Pagaban intereses regulares y se transformaban en una especie de inversión consciente para las clases altas y medias urbanas. Era extraordinariamente inteligente como estrategia. Si la población invierte directamente en la deuda del aparato estatal, el Estado se vuelve demasiado importante para permitir que colapse. Esta estrategia particular, que actualmente suena familiar en cualquier discusión moderna sobre deuda soberana, fue una de las bases fundamentales del financiamiento de su imperio expansivo, una forma específica de empoderamiento financiero cuidadosamente controlado. Usted invierte su capital, pero el Estado toma las decisiones estratégicas. Mientras Francia reconstruía meticulosamente su crédito interno, su adversario más grande hacía exactamente lo contrario en apariencia, pero con muchísimo más éxito final. Inglaterra, con el Banco de Inglaterra, fundado históricamente en 1694, había perfeccionado un modelo sustancialmente distinto. Su deuda pública era gigantesca en términos absolutos, pero extremadamente confiable y sólida. Londres había comprendido algo fundamental que Napoleón posteriormente imitó. La deuda soberana no representa una debilidad estructural si el mercado confía plenamente en que el Estado cumplirá sus compromisos. De hecho, la deuda puede representar poder genuino. Con ella se financian flotas navales poderosas, ejércitos disciplinados, colonias expansivas. La diferencia crítica, sin embargo, radicaba en que Inglaterra contaba con un sistema financiero muchísimo más profundo, más integrado internacionalmente y con acceso superior a capital internacional. Y ese representa el punto exacto donde Napoleón descubre su limitación fundamental, porque mientras Francia financiaba su expansión territorial, principalmente desde recursos internos, Inglaterra lo hacía simultáneamente desde fuera también. Londres emitía deuda que el mundo entero compraba confiadamente. Era un modelo de independencia financiera verdaderamente global, donde el Estado británico podía endeudarse masivamente sin colapsar su moneda nacional. Ese equilibrio delicado entre deuda creciente e inflación explicada de manera magistral
fue la clave definitiva de su victoria final. Francia, en contraste marcado, dependía exclusivamente de su propio mercado doméstico, muchísimo más pequeño y muchísimo más sensible a las derrotas militares sucesivas. A pesar de todas estas limitaciones, durante más de una década completa, el sistema napoleónico funcionó casi a la perfección operativa. El Banco de Francia controlaba rigurosamente la emisión monetaria. El aparato estatal disciplinaba férreamente los gastos. Los impuestos fluían consistentemente. Los créditos financiaban campañas militares que parecían representar victorias interminables e imparables. Era la planificación patrimonial aplicada a un imperio entero. Ese tipo específico de gestión de capital que transforma dinero en territorio conquistado y territorio en tributo recaudado. Desde Polonia hasta España, las conquistas militares de Napoleón se financiaban con un modelo híbrido sofisticado en impuestos locales recaudados, botín de guerra capturado y el capital respaldado por una entidad bancaria central embrionaria. Pero detrás del brillo deslumbrante y la grandeza aparente había una fragilidad estructural que pronto se haría dolorosamente evidente. La banca napoleónica era extraordinariamente poderosa, pero definitivamente no infinita en sus recursos. La fragilidad inherente del sistema no se hizo evidente de un día para otro súbitamente. La primera señal de alarma llegó cuando las campañas militares ya no se autofinanciaban económicamente. Mientras Napoleón avanzaba territorialmente, los territorios conquistados generaban ingresos extraordinarios y sustanciales en tributos forzados, confiscaciones masivas, pagos obligatorios, indemnizaciones disfrazadas hábilmente de acuerdos diplomáticos. Pero cuando el imperio dejó de expandirse continuamente y empezó a defenderse desesperadamente, la dinámica completa cambió radicalmente. Las guerras ya no producían dinero abundante, lo devoraban vorazmente. El costo logístico se multiplicó exponencialmente. Los frentes militares se estabilizaron indefinidamente y las derrotas comenzaron a erosionar no solamente la moral colectiva, sino la credibilidad financiera fundamental del Estado francés. La invasión completamente fallida a Rusia en 1812 fue el punto de quiebre definitivo. Más de 500.000 de soldados enviados hacia el este, solamente una fracción mínima, regresando con vida. Y con ellos, el imperio trajo de vuelta algo muchísimo más destructivo que un ejército enemigo, a la desconfianza generalizada. La trayectoria histórica del dinero enseña claramente que la confianza se destruye lentamente, gradualmente, hasta que un día colapsa súbitamente de golpe. La guerra en territorio ruso fue ese golpe devastador. Los costos se dispararon vertiginosamente. La presión sobre el Banco de Francia aumentó exponencialmente. Los adelantos al aparato estatal se volvieron más grandes, más frecuentes, más desesperados y urgentes. Napoleón intentó mantener férreamente la disciplina fiscal, pero ya no tenía margen de maniobra. En el año 1813, el gasto militar alcanzó niveles completamente insostenibles económicamente. La deuda se expandía incontrolablemente. Los ingresos ya no crecían al ritmo vertiginoso de las necesidades urgentes, y el crédito interno empezó a tensarse peligrosamente. Era la anatomía clásica de un Estado que había sobreapalancado excesivamente su poder real. La deuda soberana había sido un arma poderosa, pero ahora representaba un peso aplastante. Lo que había financiado victorias gloriosas, ahora financiaba derrotas humillantes. Y cuando las derrotas aumentan consistentemente, los mercados retiran inmediatamente la confianza depositada. Para el año 1814, Francia estaba financieramente exhausta por completo. El Banco de Francia, aunque sólido en su diseño institucional, no podía cubrir agujeros fiscales infinitos, no podía compensar una década entera de campañas que habían pasado de representar inversión estratégica a gasto completamente improductivo. Y lo que siguió representa una lección que los ciudadanos modernos deberían grabarse profundamente. Cuando el aparato estatal entra en crisis financiera devastadora, la factura la paga invariablemente el pueblo común. Napoleón abdica finalmente, París cae militarmente, y con ello, la restauración borbónica reconfigura completamente el sistema económico, manteniendo muchas estructuras del Banco de Francia, pero eliminando definitivamente su función militar extrema. Este colapso no representa solamente historia antigua, es un espejo revelador. La economía explicada desde la perspectiva de la actualidad revela paralelos demasiado cercanos e inquietantes. Actualmente, los estados financian guerras prolongadas, rescates bancarios masivos, déficits estructurales crónicos y crisis económicas recurrentes mediante mecanismos que Napoleón reconocería instantáneamente. Deuda soberana creciente, bancos centrales interviniendo,
emisión cuidadosamente controlada. La diferencia fundamental es que ahora el sistema es muchísimo más grande, más complejo y más globalizado. Pero la lógica subyacente es exactamente la misma. El aparato estatal se financia con crédito y autoridad, y cuando la autoridad tambalea peligrosamente, el crédito se encarece dramáticamente. Lo que Napoleón hizo con el Banco de Francia anticipó directamente los modelos modernos de banca central. El Banco Central Europeo defendiendo la estabilidad monetaria del bloque. La Reserva Federal interviniendo en crisis con billones en liquidez. Los bancos centrales latinoamericanos luchando constantemente contra la inflación explicada por políticas fiscales deficientes, shocks externos devastadores o decisiones que priorizan política electoral por encima de estabilidad financiera genuina. Cuando un gobierno gasta sistemáticamente más de lo que recauda, el resultado es siempre idéntico en inflación creciente y deuda acumulada. Exactamente lo que hundió a Francia cuando dejó de ganar guerras consecutivamente. Actualmente, esa misma dinámica se repite sin ejércitos convencionales, pero con déficits fiscales, sin invasiones militares, pero con populismos destructivos, sin batallas campales, pero con bancos centrales apagando incendios que ellos mismos o sus gobiernos alimentaron irresponsablemente. Y aquí entra el ciudadano común, porque mientras los estados juegan peligrosamente con deuda soberana, inflación, estímulos monetarios, tasas de interés y monetización de déficits, la gente común tiene que defenderse completamente sola. La independencia financiera genuina y la planificación patrimonial se vuelven escudos protectores, no lujos prescindibles. Quien no comprende la trayectoria histórica del dinero termina atrapado en las mismas trampas que destruyeron imperios poderosos. Ahorro en monedas débiles, deuda mal administrada, confianza ciega en gobiernos que gastan hoy a costa del futuro colectivo. La lección final es esta verdad incómoda. A la banca central nació como un instrumento para financiar al aparato estatal, no para proteger al ciudadano común. Esa verdad incómoda debería guiar la mentalidad financiera con la que cada espectador toma decisiones actualmente, porque la libertad monetaria genuina no depende de que el aparato estatal sea responsable, sino de que tú lo seas personalmente. La historia no se repite exactamente, pero rima consistentemente, y cuando no la comprendes profundamente, te aplasta igualmente. Si deseas comprender cómo proteger tu patrimonio en un mundo donde los gobiernos repiten los errores del pasado, si quieres estar preparado mientras otros simplemente confían ciegamente, entonces suscríbete a este canal ahora mismo, porque el conocimiento histórico financiero es la diferencia entre la libertad y la dependencia. Pero hay más que necesitas comprender sobre cómo este sistema realmente operaba en la práctica diaria. Napoleón no solamente creó estructuras institucionales, también transformó completamente la mentalidad colectiva sobre el dinero mismo. Antes de su llegada al poder absoluto, Francia era una nación donde la palabra del gobierno valía menos que el papel en que se imprimía. Los ciudadanos habían aprendido dolorosamente a través de la revolución que las promesas estatales eran frágiles, que los ahorros podían evaporarse instantáneamente y que confiar en la autoridad monetaria del gobierno era una apuesta extraordinariamente arriesgada. Napoleón comprendió que para reconstruir un imperio verdadero necesitaba algo más profundo que instituciones financieras funcionales. Necesitaba reconstruir la fe colectiva. Y esa fe no se construye únicamente con palabras inspiradoras o decretos oficiales, se construye con resultados tangibles y consistentes. Por eso la convertibilidad de los billetes en metálico precioso no era simplemente una medida técnica bancaria, era un mensaje psicológico profundo. Este gobierno cumple lo que promete. Cada vez que un ciudadano podía caminar hacia el Banco de Francia y canjear un billete por oro o plata real, estaba experimentando directamente algo que la década anterior había hecho imposible a la confiabilidad estatal. Esta reconstrucción de confianza tuvo efectos que trascendieron ampliamente lo puramente económico. Cuando la gente vuelve a creer en su moneda, también vuelve a creer en su nación. Cuando los comerciantes confían en que mañana un franco valdrá aproximadamente lo mismo que hoy, comienzan a planificar a largo plazo, a invertir en negocios, a expandir operaciones. Esa predictibilidad es el oxígeno del comercio, y Napoleón lo suministró abundantemente después de una década donde Francia había estado ahogándose económicamente. Pero esta confianza reconstruida también le otorgaba a Napoleón una herramienta extraordinariamente poderosa, a la capacidad de movilizar recursos masivos
rápidamente. Cuando un gobierno puede emitir bonos que el público compra voluntariamente, cuando puede obtener préstamos de su banco central con credibilidad, cuando puede recaudar impuestos sin enfrentar rebeliones generalizadas. Ese gobierno puede hacer cosas que sus adversarios no pueden. Puede movilizar ejércitos más grandes, puede sostener campañas más prolongadas, puede absorber derrotas temporales sin colapsar completamente. Inglaterra lo había comprendido décadas antes. Su deuda pública masiva no era una debilidad, era su superpoder. Cada libra esterlina prestada al gobierno británico era una libra que podía convertirse en un barco de guerra, en cañones, en soldados entrenados, en alianzas pagadas, y porque el gobierno británico había establecido, durante generaciones, que pagaba sus deudas religiosamente, podía seguir pidiendo prestado prácticamente sin límite. Era un círculo virtuoso. En credibilidad generaba crédito, crédito generaba poder, poder generaba victorias, victorias generaban tributos, tributos pagaban deudas, deudas pagadas generaban más credibilidad. Napoleón intentó replicar ese círculo virtuoso británico en suelo francés, y durante una década extraordinaria, casi lo logra completamente. El Banco de Francia emitía crédito, respaldado por la confianza restaurada. Ese crédito financiaba campañas que conquistaban territorios. Los territorios conquistados generaban tributos e indemnizaciones. Esos ingresos pagaban las deudas y financiaban nuevas campañas. Era un motor económico militar que se autoalimentaba constantemente, y mientras funcionó, convirtió a Francia en la potencia dominante de Europa continental. Pero había una diferencia crítica entre el modelo británico y el napoleónico que finalmente resultaría fatal. Inglaterra tenía un imperio colonial masivo que generaba ingresos consistentes independientemente de las guerras europeas. Tenía una marina dominante que protegía ese comercio global, y tenía un sistema financiero conectado internacionalmente que le permitía acceder a capital de Ámsterdam, de Génova, de banqueros judíos dispersos por toda Europa. Francia, por contraste, dependía fundamentalmente de sus conquistas europeas continentales. Cada territorio conquistado necesitaba ser administrado, guarnecido, defendido, y cada defensa costaba recursos. Mientras el imperio se expandía, los costos se distribuían entre territorios cada vez más numerosos. Pero cuando la expansión se detuvo, cuando los frentes se estabilizaron, cuando las derrotas comenzaron, esa estructura completa empezó a tambalearse peligrosamente. La invasión a Rusia representó el momento exacto donde esta fragilidad estructural se hizo absolutamente evidente. No fue simplemente una derrota militar devastadora, fue una catástrofe financiera de proporciones épicas. Los costos de movilizar 500.000 de soldados hacia el este fueron astronómicos. Los costos de perder la inmensa mayoría de ellos fueron incalculables. Pero el costo real, el verdaderamente devastador, fue el costo de credibilidad perdida. Después de Rusia, los mercados financieros miraron a Francia y vieron vulnerabilidad donde antes habían visto invencibilidad. Los banqueros que habían prestado confiadamente comenzaron a dudar. Los ciudadanos que habían invertido en bonos estatales empezaron a inquietarse. Las naciones vasallas que habían pagado tributo sumisamente empezaron a conspirar. Y aquí es donde la historia del dinero revela su lección más brutal. La confianza se construye lentamente, ladrillo por ladrillo, pero se destruye instantáneamente con un solo colapso visible. Napoleón había pasado una década construyendo credibilidad financiera. Rusia la destruyó en meses, y una vez destruida, reconstruirla resultaba exponencialmente más difícil. Cada nuevo préstamo costaba más, cada nueva emisión de bonos encontraba menos compradores, cada nueva recaudación de impuestos enfrentaba más resistencia. El Banco de Francia, diseñado para ser una máquina de financiamiento imperial, se encontró tratando de mantener a flote un imperio que se hundía. Los adelantos al Estado se multiplicaron. Las reservas de metálicos se agotaron. La convertibilidad, que había sido el fundamento psicológico de todo el sistema, empezó a tensarse insosteniblemente. Para 1803 y Napoleón estaba librando guerras en múltiples frentes simultáneamente: España, Alemania, Polonia. Cada frente consumía recursos masivos. Cada frente enfrentaba ejércitos enemigos, cada vez mejor financiados, porque las potencias aliadas contra Francia habían aprendido la lección napoleónica y estaban aplicándola contra él. En Inglaterra bombeaba oro constantemente hacia sus aliados continentales. Subsidiaba ejércitos prusianos, austríacos, rusos. Era una guerra económica tanto como militar, y Francia estaba perdiendo en ambos frentes simultáneamente. El colapso final llegó cuando incluso el genio militar de Napoleón
no pudo compensar la realidad económica brutal. No puedes ganar guerras sin soldados, no puedes mantener soldados sin dinero, y no puedes conseguir dinero sin credibilidad. Cuando Francia perdió su credibilidad financiera después de Rusia, su destino estaba sellado. Solo fue cuestión de tiempo. La abdicación de Napoleón en 1814 no fue simplemente una derrota militar, fue un reconocimiento de realidad económica. El sistema que había construido tan brillantemente durante una década se había derrumbado bajo el peso de sus propias ambiciones desmedida. La restauración borbónica que siguió mantuvo muchas de las innovaciones napoleónicas, incluyendo el Banco de Francia, pero lo despojó cuidadosamente de su función de máquina de guerra. Lo convirtió en algo más cercano a lo que reconoceríamos hoy como un banco central moderno, una institución diseñada para estabilidad monetaria más que para financiar conquistas imperiales. Y aquí llegamos a las lecciones contemporáneas, porque lo que sucedió con Napoleón no quedó enterrado en los libros de historia, se repite constantemente con diferente ropaje. Cada vez que un gobierno decide financiar ambiciones expansivas mediante deuda y emisión monetaria, está recorriendo el mismo camino que Napoleón. Cada vez que un banco central subordina estabilidad de precios a financiamiento gubernamental, está repitiendo la historia del Banco de Francia. Cada vez que los ciudadanos confían ciegamente en que el gobierno manejará responsablemente el dinero, están ignorando las lecciones que Francia aprendió dolorosamente entre 1789 y 1814. La arquitectura moderna es más sofisticada, más compleja, más globalizada, pero los principios fundamentales permanecen idénticos. Los bancos centrales contemporáneos, desde la Reserva Federal hasta el Banco Central Europeo, desde el Banco de Inglaterra hasta los bancos centrales latinoamericanos, todos enfrentan la misma tensión fundamental que enfrentó el Banco de Francia. ¿Sirven al Estado o sirven a la estabilidad monetaria? Cuando esas dos misiones entran en conflicto directo, ¿qué gana? La historia demuestra consistentemente que cuando los bancos centrales priorizan financiamiento estatal sobre estabilidad, el resultado eventual es invariablemente el mismo en inflación, pérdida de confianza, crisis económica. Argentina ha vivido este ciclo repetidamente. Su Banco Central, repetidamente obligado a financiar déficits gubernamentales masivos, mediante emisión monetaria, ha producido crisis inflacionarias recurrentes. Venezuela experimentó la versión extrema en un Banco Central completamente subordinado a un gobierno gastador, produjo una de las hiperinflaciones más devastadoras de la historia moderna. Turquía, bajo presión política para mantener tasas bajas, mientras la inflación se disparaba, vio su moneda colapsar repetidamente. Estos no son accidentes aleatorios, son el resultado predecible de ignorar las lecciones que Napoleón nos enseñó hace 2 siglos. Pero también hay ejemplos opuestos que ilustran el camino alternativo. Alemania, traumatizada por su propia hiperinflación, en la década de 1920, construyó después de la Segunda Guerra Mundial un banco central obsesivamente comprometido con estabilidad de precios. El Bundesbank se negó consistentemente a financiar gobiernos, rechazó presiones políticas, mantuvo disciplina monetaria rigurosa. El resultado fue décadas de prosperidad, una moneda fuerte, credibilidad internacional. Cuando se creó el euro, Alemania insistió en que el Banco Central Europeo adoptara la misma filosofía. Suiza siguió un camino similar. Su Banco Central, fiercemente independiente, ha mantenido el franco suizo como una de las monedas más estables y confiables del mundo durante generaciones. La diferencia entre estos caminos opuestos no es técnica, es filosófica. Es la diferencia entre ver el Banco Central como herramienta del gobierno versus verlo como guardián de la moneda. Es la diferencia entre priorizar necesidades políticas inmediatas versus estabilidad económica a largo plazo. Es, fundamentalmente, la misma decisión que Napoleón enfrentó: usar el Banco de Francia para financiar ambiciones imperiales o para proteger la estabilidad monetaria del pueblo francés. Napoleón eligió el imperio, y funcionó brillantemente, hasta que dejó de funcionar. Entonces colapsó espectacularmente, llevándose consigo no solo su gobierno, sino el bienestar económico de millones. Para el ciudadano común contemporáneo, estas lecciones históricas no son abstractas, son inmediatamente prácticas. Vivimos en una era donde prácticamente todos los gobiernos occidentales mantienen déficits masivos, donde la deuda soberana ha alcanzado niveles sin precedentes históricos, donde los bancos centrales han expandido sus balances exponencialmente mediante programas de compra de activos que habrían parecido impensables hace 2 décadas. Vivimos, en otras palabras, en una época que Napoleón reconocería instantáneamente: gobiernos financiando ambiciones
mediante deuda y creación monetaria, confiando en que la confianza del mercado se mantendrá indefinidamente. ¿Qué debería hacer el ciudadano consciente en este contexto? Primero, comprender que la independencia financiera personal es el único escudo real contra la irresponsabilidad gubernamental. Cuando los gobiernos inflan su camino fuera de deudas insostenibles, quien sufre son los ahorradores en moneda local. Cuando los bancos centrales mantienen tasas artificialmente bajas para facilitar financiamiento gubernamental, quien pierde son los ahorradores prudentes cuyos depósitos no generan rendimientos reales. Cuando la inflación se dispara, quien paga la factura son los trabajadores cuyos salarios no se ajustan suficientemente rápido. La planificación patrimonial efectiva en el siglo XXI requiere reconocer estas realidades brutales. Significa diversificar fuera de activos denominados exclusivamente en moneda local. Significa mantener exposición a activos reales que preservan valor a través de ciclos inflacionarios en propiedades, metales preciosos, activos productivos. Significa desarrollar fuentes de ingreso que no dependan exclusivamente de una sola moneda o economía. Significa, fundamentalmente, adoptar la mentalidad que los europeos educados adoptaron después de experimentar las guerras napoleónicas y sus consecuencias. Nunca confíes completamente en que tu gobierno manejará tu moneda responsablemente. Espera lo mejor. Planifica para lo peor. Esta no es una perspectiva cínica, es una perspectiva históricamente informada. Los gobiernos, cuando enfrentan presiones políticas intensas, consistentemente eligen soluciones de corto plazo que producen problemas de largo plazo. Imprimen dinero para financiar gastos populares hoy, creando inflación que destruye ahorros mañana. Mantienen tasas artificialmente bajas para estimular crecimiento inmediato, creando burbujas de activos que eventualmente colapsan. Acumulan deudas masivas durante tiempos buenos, dejándose sin margen para crisis futuras. El ciudadano financieramente educado no espera que estos patrones cambien mágicamente. En cambio, construye sus finanzas personales para sobrevivir y prosperar independientemente de lo que hagan los gobiernos y bancos centrales. Esto es exactamente lo que familias adineradas europeas aprendieron a hacer después de las guerras napoleónicas: diversificar internacionalmente, mantener activos en múltiples jurisdicciones, nunca concentrar toda la riqueza en instrumentos denominados en una sola moneda, o dependientes de un solo gobierno. Esas familias que adoptaron esta mentalidad preservaron su riqueza a través de 2 guerras mundiales, múltiples crisis financieras, colapsos monetarios repetidos. Las que no lo hicieron, vieron sus fortunas evaporarse. Segundo, comprender la historia de la deuda soberana y sus ciclos recurrentes. La deuda gubernamental no es inherentemente mala, es una herramienta, usada prudentemente para financiar infraestructura productiva que genera crecimiento futuro. Puede ser beneficiosa, pero usada para financiar consumo corriente o guerras improductivas, se convierte en una carga que eventualmente aplasta. Napoleón usó la deuda brillantemente mientras sus conquistas generaban tributos que superaban los costos. Cuando las conquistas cesaron y los costos continuaron, la deuda se volvió insostenible. Los gobiernos modernos enfrentan exactamente la misma dinámica. Mientras el crecimiento económico supera el crecimiento de la deuda, el sistema es sostenible. Cuando la deuda crece más rápido que la economía, el sistema está en camino hacia una crisis eventual. El ciudadano consciente monitorea estos indicadores. Observa la proporción deuda-PIB de su país. Presta atención cuando esa proporción crece consistentemente. Reconoce las señales de advertencia cuando los gobiernos comienzan a recurrir a trucos contables o represión financiera para manejar cargas de deuda crecientes. Y cuando esas señales aparecen, toma medidas protectoras antes de que la crisis llegue, no después. Porque cuando la crisis llega, ya es demasiado tarde. Los controles de capital se imponen. Las conversiones forzadas ocurren. Los ahorros se congelan. El momento de protegerse es antes de la crisis, cuando todavía tienes opciones. No durante la crisis, cuando tus opciones desaparecen. Tercero, desarrollar mentalidad financiera, que reconozca la diferencia entre dinero y crédito. Napoleón lo entendió profundamente. El dinero real, respaldado por metálico, tiene valor intrínseco. El crédito, respaldado por promesas gubernamentales, tiene valor solo mientras esas promesas sean creíbles. En tiempos normales, esta distinción parece irrelevante. Ambos funcionan intercambiablemente. Pero en tiempos de crisis, la diferencia se vuelve absolutamente crítica. Quien tiene activos reales sobrevive. Quien tiene solo promesas gubernamentales sufre. Esta lección se ha repetido innumerables veces a través de la historia. Durante el colapso de los asignados revolucionarios franceses, quien había convertido papel
en tierras o metales, sobrevivió. Quien confió en el papel vio sus ahorros evaporarse. Durante la hiperinflación alemana de los años 20, quien tenía activos reales, preservó riqueza. Quien tenía solo marcos en papel, fue completamente aniquilado financieramente. Durante el corralito argentino, quien había sacado dinero del sistema bancario, mantuvo acceso a sus recursos. Quien confió en que sus depósitos estarían siempre disponibles, quedó atrapado. El patrón es inquebrantable, y la lección es clara: mantén al menos una porción significativa de tu patrimonio en formas que no dependan de promesas gubernamentales o instituciones financieras para mantener valor. Esto no significa desconfiar paranoicamente de todo, significa ser prudentemente y escéptico. Significa reconocer que las instituciones fallan, los gobiernos incumplen, las crisis ocurren, y cuando ocurren, quienes se prepararon sobreviven mucho mejor que quienes confiaron ciegamente. Cuarto, comprender que la libertad monetaria genuina requiere educación financiera continua. El mundo financiero se vuelve constantemente más complejo, más interconectado, más difícil de navegar. Los instrumentos que funcionaron para preservar riqueza hace 50 años pueden no funcionar hoy. Las estrategias efectivas cambian con las circunstancias. El ciudadano que desea independencia financiera real no puede simplemente aprender un conjunto de reglas y seguirlas mecánicamente durante décadas. Debe permanecer informado, adaptarse a condiciones cambiantes, actualizar estrategias según nuevas realidades. Esto significa leer sobre economía e historia financiera. Significa comprender cómo funcionan realmente los bancos centrales, no como pretenden funcionar en teoría. Significa seguir indicadores económicos relevantes en inflación real, no solo cifras oficiales manipuladas, crecimiento de agregados monetarios, tendencias de deuda gubernamental, desarrollos geopolíticos que podrían impactar mercados financieros. Significa desarrollar una red de fuentes de información confiables y perspectivas diversas, porque la realidad financiera es compleja, y ninguna fuente única tiene toda la verdad. Significa también aprender de la historia, no solo de libros académicos, sino comprendiendo patrones recurrentes. La historia del dinero muestra ciclos repetitivos: una expansión de crédito seguida de crisis, inflación seguida de dolor deflacionario, burbujas de activos seguidas de colapsos. Estos ciclos no son idénticos, pero riman suficientemente que quien los estudia puede reconocer señales de advertencia tempranas. Napoleón estudió historia militar obsesivamente, aprendiendo de campañas de Aníbal, César, Federico el Grande. Los aplicó brillantemente en su propio contexto. El ciudadano financieramente consciente debe estudiar historia económica con la misma intensidad, aprendiendo de crisis pasadas para no repetir sus errores. Quinto, reconocer que el empoderamiento financiero verdadero trasciende simplemente acumular riqueza. Implica construir resiliencia estructural. Significa tener múltiples fuentes de ingreso para que ningún shock único te destruya financieramente. Significa mantener liquidez suficiente para navegar emergencias sin vender activos a largo plazo en momentos desfavorables. Significa construir habilidades que tengan valor en múltiples contextos económicos. Significa cultivar relaciones y redes que puedan proporcionar oportunidades y apoyo en tiempos difíciles. Significa, fundamentalmente, construir una vida que pueda absorber shocks económicos sin desmoronarse completamente. Cuando Napoleón cayó, aquellos que habían construido resiliencia en sus vidas, quienes tenían habilidades diversas, conexiones múltiples, activos distribuidos, sobrevivieron la transición y eventualmente prosperaron bajo el nuevo orden. Aquellos que habían apostado todo a la continuación del imperio napoleónico sufrieron devastadoramente. La misma dinámica se repite constantemente. Economías que parecen estables colapsan. Industrias que parecían permanentes desaparecen. Monedas que parecían sólidas pierden valor. Quien ha construido resiliencia navega estas transiciones. Quien apostó todo a una sola realidad continua sufre. Sexto, y quizás más importante filosóficamente, comprender que la libertad monetaria es inseparable de la autonomía personal más amplia. Napoleón demostró que quien controla el dinero controla el poder. Esa lección funciona tanto a nivel individual como estatal. Si dependes completamente del Estado, para ingresos, para protección social, para educación, para salud, entonces el Estado te controla completamente. Tu libertad es ilusoria. Pero si construyes independencia financiera genuina, si creas capacidad de sustentarte sin dependencia estatal total, entonces adquieres libertad real. No libertad para ignorar la sociedad,
sino libertad para participar en ella desde posición de fortaleza en lugar de debilidad. Esta independencia no significa egoísmo antisocial, significa capacidad de tomar decisiones basadas en principios en lugar de necesidad desesperada. Significa poder rechazar trabajos que violan tus valores, porque no dependes existencialmente de ellos. Significa capacidad de apoyar causas que consideras importantes porque tienes recursos disponibles. Significa posibilidad de tomar riesgos calculados porque tienes colchón financiero que puede absorber fracasos. Significa, fundamentalmente, que vives tu vida según tus propios términos, en lugar de términos dictados por necesidad económica inmediata. Esto es lo que las clases educadas europeas comprendieron después de experimentar el siglo de revoluciones, guerras e inestabilidad que siguió a Napoleón. Construyeron estructuras financieras, familiares, diseñadas para preservar autonomía a través de generaciones. Priorizaron educación que proporcionaba habilidades valiosas independientemente del régimen político vigente. Cultivaron redes internacionales que proporcionaban opciones cuando las condiciones locales se deterioraban. Desarrollaron, en otras palabras, una mentalidad de independencia sofisticada que trascendía cualquier sistema político o económico particular. Esa mentalidad es exactamente lo que se necesita hoy, porque vivimos en una era de incertidumbre comparable a la que siguió a las guerras napoleónicas. Las estructuras que parecían permanentes se están transformando. Las instituciones que parecían sólidas muestran fragilidad. Las certezas que generaciones anteriores daban por sentadas ya no son confiables. En este contexto, la educación financiera y la independencia económica no son lujos opcionales, son necesidades fundamentales para cualquiera que valore la libertad genuina. La historia de Napoleón y el Banco de Francia nos enseña que las instituciones creadas para servir al poder estatal eventualmente priorizan ese poder sobre el bienestar ciudadano. Nos enseña que los gobiernos bajo presión recurren consistentemente a la inflación como solución política, destruyendo ahorros ciudadanos en el proceso. Nos enseña que las estructuras financieras aparentemente sólidas pueden colapsar cuando las condiciones cambian fundamentalmente. Nos enseña que quien no comprende estas dinámicas está destinado a ser víctima de ellas. Pero también nos enseña que el conocimiento y la preparación proporcionan protección, que quien entiende cómo funciona realmente el dinero puede navegar incluso las crisis más severas, que la planificación patrimonial inteligente puede preservar riqueza a través de múltiples generaciones, que la libertad monetaria genuina es alcanzable para quien está dispuesto a educarse, planificar estratégicamente y actuar disciplinadamente. No necesitas ser un emperador ni un banquero central para aplicar estas lecciones. Necesitas ser un ciudadano consciente que reconoce que tu bienestar financiero es fundamentalmente tu responsabilidad, no del gobierno, no de instituciones, no de nadie más. Necesitas comprender que en un mundo donde los gobiernos repetidamente toman decisiones que benefician políticamente el corto plazo a costa del bienestar económico a largo plazo, tu mejor defensa es la preparación personal inteligente. La mentalidad financiera que necesitas cultivar es aquella que ve el dinero no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta de libertad. El dinero te permite tomar decisiones basadas en lo que consideras correcto en lugar de lo que la necesidad económica te obliga. Te permite construir una vida alineada con tus valores, en lugar de dictada por circunstancias económicas. Te permite contribuir a tu comunidad desde posición de fortaleza, en lugar de dependencia. Te permite, fundamentalmente, ser genuinamente libre en un mundo donde la mayoría vive esclavizada por deudas, necesidad económica y dependencia institucional. Esta libertad no llega accidentalmente, llega mediante decisiones conscientes repetidas durante años y décadas. Llega mediante la disciplina de gastar menos de lo que ganas, mediante la sabiduría de invertir inteligentemente en lugar de consumir impulsivamente, mediante el coraje de tomar decisiones impopulares cuando son financieramente correctas, mediante la paciencia de construir riqueza gradualmente en lugar de buscar enriquecimiento rápido mediante esquemas arriesgados, mediante la humildad de continuar aprendiendo incluso cuando crees que ya sabes suficiente. La historia de Napoleón nos recuerda que incluso los más brillantes eventualmente fracasan cuando sobrepasan sus límites financieros, pero también nos recuerda que durante su apogeo comprendió principios financieros que muchos líderes antes y después ignoraron, que el poder requiere financiamiento sostenible, que la confianza es el activo más valioso en finanzas, que la disciplina fiscal es tan importante como la brillantez estratégica, que quien controla el crédito controla el poder real. Estas verdades son tan válidas para el ciudadano individual
como lo fueron para el emperador francés, tu poder personal, tu libertad genuina, tu capacidad de vivir según tus propios términos. Todos dependen fundamentalmente de tu situación financiera, y esa situación financiera depende enteramente de las decisiones que tomas hoy, mañana y durante los años venideros. No de suerte, no de circunstancias externas que no puedes controlar, sino de decisiones conscientes que están completamente bajo tu control. Así que la pregunta final que este episodio plantea es simple pero profundamente personal. ¿Construirás tu propia independencia financiera? ¿O confiarás ciegamente en que las instituciones cuidarán de ti? ¿Aprenderás las lecciones que la historia ofrece generosamente? ¿O las ignorarás hasta que te aplasta dolorosamente? ¿Te convertirás en el arquitecto consciente de tu destino financiero o en una víctima pasiva de fuerzas económicas que no comprendes? La historia ya dio su veredicto 1000 veces. Los gobiernos gastan irresponsablemente. Los bancos centrales priorizan políticas sobre estabilidad. Las crisis llegan cuando menos esperan. La inflación destruye ahorros. La deuda eventualmente se cobra. Estas verdades son incómodas pero innegables. Y frente a estas verdades, tienes exactamente dos opciones: prepararte o sufrir. Educarci o permanecer ignoranci. Actuar disciplinadamente o vivir reactivamente. Construir libertad o aceptar dependencia. No hay término medio cómodo, no hay forma de evitar esta elección, simplemente ignorándola, porque ignorar la realidad financiera no te protege de sus consecuencias, simplemente te deja más vulnerable cuando inevitablemente llegan. Napoleón, con todo su genio militar y visión estratégica, eventualmente cayó porque ignoró sus propios límites financieros, expandió más allá de lo que podía sostener, gastó más de lo que podía recaudar, confió en que las victorias continuarían indefinidamente, y cuando dejaron de continuar, todo su sistema colapsó. No cometas el mismo error en tu vida personal. No gastes más de lo que ganas. No asumas que tu situación actual continuará sin cambios. No confíes ciegamente en que alguien más resolverá tus problemas financieros. Construye tu propia fortaleza financiera gradual y disciplinadamente, porque en el mundo real nadie viene a rescatarte. Tu libertad financiera, tu seguridad económica, tu capacidad de vivir dignamente, todas descansan enteramente sobre tus propios hombros. Si este episodio transformó tu comprensión de cómo realmente funciona el dinero y el poder, si ahora ves las decisiones financieras gubernamentales con ojos más críticos y educados, si comprendes que tu independencia financiera personal es tu responsabilidad más importante, entonces suscríbete inmediatamente a este canal, porque continuaremos explorando estas verdades incómodas pero absolutamente esenciales que pueden transformar completamente tu vida financiera. La historia no se repite exactamente, pero rima consistentemente. Los patrones que destruyeron imperios siguen destruyendo economías hoy. Las dinámicas que enriquecieron a familias conscientes durante siglos siguen funcionando para quienes las comprenden. El conocimiento está disponible, las lecciones están claras. Lo único que falta es tu decisión de aprender, comprender y actuar, porque al final tu libertad depende enteramente de ti. Que tengas un día extraordinario lleno de decisiones sabias y conscientes que construyan el futuro próspero que mereces. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos desentrañando los secretos que conectan historia, finanzas y poder real.